Hola a todos, mirad, esta es la corrección de la tarea que os dejé de metálicas hace un par de semanas de un ejercicio de pandeo por compresión. Mirad, dice que nos han encargado del cálculo estructural de los elementos necesarios para la creación de una planta destinada a albergar unas oficinas en el área industrial de la fotografía. Es decir, mirad, lo que vamos a hacer es instalar a 4,5 metros de altura, ¿de acuerdo? Vamos a instalar una serie de vigas. Una serie de vigas. Son estos elementos, de acuerdo, que aparecen aquí, de acuerdo, en el esquema, de acuerdo, una serie de vigas así. De tal forma que eso nos va a permitir, de acuerdo, situar, de acuerdo, una planta de oficinas, de acuerdo, porque se supone que nuestra nave tiene la suficiente altura, de acuerdo. Para albergar, de acuerdo, para colocar esas vigas, bueno, pues ya veis que se han instalado aquí en la pared, se han instalado unos soportes, de acuerdo, son estos de aquí. Y en la parte central se va a instalar un pilar. ¿De acuerdo? Digamos que este es nuestro objeto de estudio, esto que denominan que llevamos soporte. ¿De acuerdo? Dice, nos pide que dimensionemos con un perfil HB de acero S265 el soporte central de 4,5 metros de altura, sabiendo que está empotrado en su base y sobre el cual apoya la viga superior que soporta el forjado. Es decir, aquí en la base sí que presenta un empotramiento, esto sería importante para el tema de la longitud de pandeo, ¿de acuerdo? Aquí sí que tenemos un empotramiento, es decir, aquí tenemos un empotramiento así, pero sin embargo la viga simplemente apoya, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí lo que tenemos arriba será un extremo libre. Un extremo libre. ¿Vale? Tenemos aquí una serie de datos, nos dan la distancia transversal entre ejes de pilares. A ver, escuchad una cosa, esta estructura que estamos viendo, el pórtico que estamos viendo, se va a repetir sucesivamente, es decir, lo que nos están proporcionando es una distancia pero en forma transversal, es decir, lo que nos están proporcionando sería la distancia transversal que había entre dos pórticos. ¿De acuerdo? Si tenemos aquí un pórtico y por detrás de él tenemos otro pórtico, ¿de acuerdo? Por la distancia transversal que existe entre pórticos, nos indican que es de 5 metros. Qué mal escribí esto. Vale, tenemos ahí la distancia transversal entre pilares, que es de 5 metros, ¿de acuerdo? Nos dan. Las cargas nos las facilitan ellos, ¿de acuerdo? Es el peso propio del forjado, que son 4 kN por metro cuadrado, y una sobrecarga de uso en oficinas correspondiente a 2,5 kN por metro cuadrado. Esas son las dos cargas que tenemos que aplicar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y mirad, como resulta que esta viga estaría apoyada, ¿de acuerdo? Por 3 puntos, esta viga estaría apoyada por este punto de aquí, ¿de acuerdo? Un punto aquí en central, que sería el soporte, y otro punto aquí. Con lo cual, realmente eso es un sistema, ¿de acuerdo? Con 3 reacciones verticales, un sistema hiperestático, ¿de acuerdo? Con lo cual, nosotros no tenemos por qué saber resolver eso, pero ellos nos han facilitado, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el axil en un soporte central de una viga triapoyada? Y el axil este viene dado por esta expresión, ¿vale? Q se supone que es la carga distribuida, ¿de acuerdo? Cuando hablan de una Q, siempre hablan de la carga distribuida sobre la viga. Y la L la luz entre soportes, ¿de acuerdo? Como aquí todavía hay un total de 18 metros, pues la luz entre soportes sería simplemente esta cantidad de aquí. Esto sería L. Y L, por tanto, sería en este caso 9 metros. ¿Vale? Vale, para un apartado posterior nos dan un dato más acerca del momento de inercia, pero eso es para el apartado B, ya lo comentaremos en su momento. ¿Vale? Vale, mira, ¿qué es lo que tenemos por tanto? Bueno, pues organizamos el esquema de esto. Mirad, esta será la viga central, esta es nuestra viga central, y como la distancia entre pórticos, ¿de acuerdo? Entre esos soportes es de 5 metros, pues evidentemente, de acuerdo, esta viga tendría que soportar, por un lado, 2,5 metros hacia un lado, ¿de acuerdo? Hacia la parte trasera, y 2,5 hacia la parte delantera. Es decir, en total tiene que soportar una distancia de 5 metros, ¿vale?
lo que nos dan, fijaros en las unidades, son cargas distribuidas superficiales. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? No se nos puede pasar las unidades de esto. Lo que nos dan son cargas superficiales por superficie. ¿Vale? Con lo cual, el planteamiento de acuerdo que tenemos sobre la viga, el planteamiento de viga sería este, donde tendríamos esto, sería una carga, esta es una carga distribuida superficial, la que hemos visto, la G y la Q, y esto sería una carga distribuida lineal. ¿De acuerdo? Es decir, esta se mediría en kilonewton partido por metro. ¿Vale? Con lo cual, el soporte central es el que soportaba este 10 octavos de QL, este de aquí, y por tanto lo que queremos es calcular esa carga distribuida. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues mirar cómo paso de una carga distribuida superficial a una carga lineal. Bueno, pues simplemente multiplico por la distancia que hay entre pórticos, por la D. ¿De acuerdo? Es decir, 4 por 5 serían 20, nos quedaría kilonewton partido por metro, que ya sea una carga de tipo lineal. Y para la Q exactamente igual, 2,5 por 5 serían 12,5 kilonewton partido por metro. Con lo cual, la carga distribuida que tenemos sobre la viga, que es lo que queremos calcular, será las cargas que tenemos superficiales, ¿de acuerdo? Tanto del peso propio como de la sobrecarga de uso, multiplicadas, ya lo veis, por esa distancia para que nos quede en forma de una carga lineal, y cada una de ellas, por supuesto, habrá que aplicarle su coeficiente de seguridad característico. ¿Vale? Ya sabéis que tenemos un coeficiente de seguridad para permanentes y otro para variables, ¿de acuerdo? Con lo cual, para los cálculos de resistencia, el coeficiente de acuerdo de cargas permanentes, el coeficiente de seguridad es 1,35 y para cargas variables 1,5, con lo cual eso nos daría al final una carga lineal, una carga distribuida uniforme de 45,75 kilonewton partido por metro. Respecto a estabilidad, pues lo único que tenemos que cambiar es el coeficiente de acuerdo de las acciones permanentes para estabilidad, que es 1,1, con lo cual nos quedaría algo menor y sería 41,75. Repito, es muy importante que trabajéis con el tema de las unidades. Las unidades nos determinan perfectamente cómo se distribuyen todas las cargas que tenemos. Es decir, si a nosotros nos dan kilonewton partido por metro cuadrado, pues ya sé que es una carga por unidad de superficie. Aquí está Q, mirad, si nos tiene que dar, lo digo porque alguien me ha ido preguntando algunas cosillas, vosotros estas unidades, las de Q, ¿las conocéis? ¿Sabéis lo que es eso? No estamos inventando nada, mirad, si esto tiene que ser una fuerza, ¿esto qué tiene que ser? 10 octavos de algo por una distancia, con lo cual esa algo, esa Q, tiene que ser una fuerza por unidad de longitud, con lo cual tiene que ser una carga distribuida de tipo uniforme. Bueno, con eso ya tenemos las cargas distribuidas uniforme y con eso hemos calculado los valores de los axiles correspondientes. Es decir, como el axil era 10 octavos de QL, bueno, pues lo hemos calculado para resistencia, simplemente hay que sustituir el valor de la carga que hemos obtenido para resistencia y el axil al que estaría sometido de acuerdo a nuestro pilar serían 514,6865 kN. Y exactamente lo mismo para la estabilidad. Perdonad. Para estabilidad, ¿de acuerdo? Hemos dicho que la carga distribuida era 41,75 y por tanto nos queda un axil de 469,6875. ¿Vale? Evidentemente, es el axil que actuaría hacia arriba en la viga. Pero por contraposición, simplemente acción-reacción, si dibujáramos el pilar, ese axil actuaría hacia abajo, ¿de acuerdo? Simplemente en sentido contrario, para equilibrarse. Con lo cual, ¿qué tenemos? Bueno, pues lo que tenemos, ¿de acuerdo? Es un axil sometido, un pilar sometido a un axil de compresión. Un pilar sometido a un axil de compresión. Eso es lo que nos interesa, ¿vale? Vale, primero, ¿cómo dimensionamos elementos, ¿de acuerdo? Sometidos
a un axil de compresión. Ahora, pues primero, evidentemente, lo primero que hay que determinar es su resistencia de acuerdo al axil. Resistencia primero al esfuerzo axil. ¿Vale? Y en este caso, simplemente el axil de cálculo tiene que ser menor que la resistencia axil. Y la resistencia axil era el área. He puesto aquí la formulilla, pero bueno, la tenéis de acuerdo de entrar. Este era simplemente el área por el límite elástico del acero que estemos utilizando, F sub I, y aquí gamma M0. Esto, la verdad, lo siento, pero mi boli no chuta nada. Gamma, perdonar, M0. ¿Vale? Con lo cual simplemente hemos sustituido lo que teníamos. Primero, como estamos en un cálculo de resistencia, habría que utilizar el axil que hemos obtenido de resistencia. ¿Vale? Con lo cual el axil que hemos obtenido de resistencia sería ese y debe ser menor o igual que el área, que es lo que queremos determinar para poder dimensionar de acuerdo al pilar. ¿Vale? El límite elástico ya sabéis que era 275, como queremos expresarlo en kilonewton partido por metro cuadrado, ya sabéis que el F sub I que nos dan, el F sub I que nos daban es 200, esto ya lo vimos anteriormente, es 275 y esto se mide en newton partido milímetro cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues la forma simplemente de pasarlo a kilonewton es multiplicar por 1000. 275 por 10 elevado a 3, y esto serían kilonewton partido por metro cuadrado. Así lo tenemos todo en sistema internacional. ¿Vale? Y el gamma M0 que era 1,05. ¿Vale? Con lo cual despejamos de ahí el área. El área, de acuerdo, nos da 1,96517 por 10 al menos 3 metros cuadrados. Eso es lo que nos da el área. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues ir simplemente a las tablas de Hacerlo y buscar un perfil HEB que tenga un área superior, ¿de acuerdo? A este valor. La primera que encontremos que tenga un área que esté por encima de acuerdo de este valor, ¿vale? Yo aquí, como en los otros ejercicios, ¿de acuerdo? He ido extrayendo de las tablas de Hacerlo lo que nos interesaba, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, el primer área que cumplía de acuerdo con la condición era la de la HB100, cuya área eran 26 por 10 elevado a 2 milímetros al cuadrado. ¿Vale? Él estaba por encima de esta, repito, es la HB, y por tanto el área sería 26 por 10 elevado a 2 milímetros cuadrados. ¿Vale? Con lo cual, ya sabemos que necesitamos un perfil HEB 100 para que soporte, de acuerdo, el axil. ¿Vale? Pero el cálculo que hemos hecho es de resistencia. Tenemos que hacer el cálculo correspondiente a estabilidad. Y eso se refiere, de acuerdo, a analizar el pandeo por compresión. ¿Vale? En el pandeo por compresión tenemos que hacer esta comprobación que tenemos aquí. Es decir, el axil de cálculo, en este caso de estabilidad, es decir, otro que hemos calculado, tiene que ser menor que la resistencia a pandeo por compresión, que ya sabéis que es el coeficiente de reducción, el área, el límite elástico y el gamma M0. ¿Vale? Vale, mirad. Varias cosas que necesitamos, ¿de acuerdo?, para poder ir analizando eso. Primero, sabíamos que el pilar estaba empotrado en su base y libre en su cabeza. Con lo cual, la longitud de pandeo en este caso es 2L. La longitud de pandeo sería 2 por la longitud real del pilar, que era 4,5, y por tanto se nos quedaría 9 metros. El lambda de Euler ya lo hemos calculado en otras ocasiones, ¿de acuerdo? Como es para 0,265, que es el más común, pues ya sabéis que el lambda de Euler tomaba esta expresión, pero que al sustituir esos valores siempre dará lo mismo, y por tanto esos serán 86,815. Repito, para 0,265, que es el que estamos utilizando. ¿Vale? Para cualquier HB, para cualquier perfil HB, la altura y su base son iguales. Es decir, el cociente entre la altura y la base sería igual a 1, eso sería menor o igual que 1,2, menor o igual que 1,2.
Evidentemente, por muy grande que sea, ¿de acuerdo?, la HB utilizada, no sabemos todavía cuál vamos a utilizar, pero el espesor de su ala seguro será menor que 100 milímetros, es seguro. Con lo cual, digamos que con estos criterios, ya sabéis que podemos ir a la tabla donde se proporciona, en función de estos criterios, del tipo de perfil, de acuerdo, del cociente H partido por B, de acuerdo, del espesor del ala, las curvas de pandeo correspondientes a los ejes que estemos estudiando, ¿vale? Eso lo tenéis, de acuerdo, en la teoría, yo también os lo he puesto aquí, ¿de acuerdo? Perfil laminado en I, con HB menor que 1,2, con espesor de ala menor que 100 milímetros, y con los aceros 275 que están aquí. Con lo cual tenemos curva de pandeo en el eje Y, la B, y curva de peón en el eje Z, la C. Con lo cual ya tenemos elegido las dos curvas de pandeo que vamos a utilizar. La curva en I es la B, y la curva de pandeo en Z es la C. ¿Vale? Vale, mirad, aquí sí que voy a introducir una pequeña cosilla. Vamos a introducir una pequeña cosilla. Es cierto que ahora, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos, o deberíamos tener claro, que la HEB que hemos elegido, de acuerdo a resistencia, de acuerdo al axil, que es una HEB 100, ¿de acuerdo?, no va a cumplir, de acuerdo, a pandeo por compresión. Es muy raro. ¿De acuerdo? Con lo cual necesitaremos un perfil muy superior. Vuelvo a Esto ya lo comenté el otro día y alguien me ha hecho alguna pregunta al respecto. Necesito que os estudiéis la teoría, de acuerdo, y lo que vamos viendo. ¿De acuerdo? Me explico. El fenómeno de inestabilidad por compresión, ¿de acuerdo?, es mucho más grande, ¿de acuerdo?, que la posible resistencia, de acuerdo, a compresión. Con lo cual, si un elemento de este tipo fallará, de acuerdo, a pandeo lateral. O dicho de otra, perdón, a pandeo por compresión. O dicho de otra manera, el perfil que me haría falta para que cumpliera pandeo por compresión será mucho mayor, ¿de acuerdo?, que el obtenido, de acuerdo, por resistencia al axil. Es decir, el HB100, ese que hemos sacado antes, ese no va a tener mucha utilidad, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, digamos que nos sirve como una primera base. Yo ya sé que el perfil que tengo que utilizar será, de acuerdo, superior a ese, ¿vale? Va, mirad. Ellos en algunos ejemplos, de acuerdo, en clase, en algunos ejercicios, han utilizado un criterio que no está del todo mal. Y es un criterio de dimensionamiento, ¿de acuerdo? De acuerdo, de pandeo por compresión. Y es hacer que la esbeltez relativa sea menor o igual que 2. Aclaro. Esto no nos asegura que escojamos el perfil más adecuado. Esto lo que nos asegura, ¿de acuerdo?, es que vamos a escoger un perfil que soporta, ¿de acuerdo? Pero puede ser que en algún caso nos quedemos un poco lejos del perfil que deberíamos elegir, ¿vale? Se utiliza como premisa para empezar el cálculo, pero luego, ¿de acuerdo?, comprobaremos en función del aprovechamiento si realmente nos ha quedado cerca o nos ha quedado lejos. Si nos ha quedado lejos tendríamos que rebajar el perfil, ¿de acuerdo? Con lo cual, esa esbeltez relativa, ya sabéis que es la longitud de pandeo, que ya la habíamos calculado, eran 9 metros. La esbeltez de Euler también la hemos calculado, era el 85, el 86,815, y por tanto ya veis que si esto lo limito a 2, solamente me queda una incógnita, que es el radio de giro. Solamente nos queda una incógnita, que es el radio de giro. Y me establece una condición, es decir, para que se cumpla, ¿de acuerdo?, para que esto cumpla con ese criterio de dimensionamiento, el radio de giro debería ser mayor que 51,8843. Por supuesto, se referirá al menor radio de giro que tenga la sección. De los dos posibles en el eje Y y en el eje Z, había que visualizar, ¿de acuerdo?, el menor de ellos, ¿vale? Con lo cual, con ese radio de giro sí que puedo ir a las tablas de Hacer-Lord, ¿vale?, y localizar un perfil que tenga un radio de giro, cuyo radio de giro menor, de los dos que tengo, cuya radio de giro menor sea mayor que este. Mirad, cuando hemos ido a las tablas de Hacer-Lord
Los radios de giro, ¿de acuerdo? Para este que yo he cogido, ¿de acuerdo? Eran 5,59 por 10 dólares, 55,9, este de aquí. Y el otro radio de giro era 9,43, que era 94,3. Evidentemente, repito, había que fijarse en el menor de los dos. Siempre es el del eje débil, ¿de acuerdo? Con lo cual siempre será el del eje Z. ¿Vale? Es decir, me he ido fijando en los radios de giro correspondientes al eje débil, al eje Z, hasta conseguir un perfil cuyo radio de giro estuviera por encima del valor que nosotros hemos calculado, 51 y pico. ¿Vale? Con lo cual, he obtenido la sala de Arcelor, que eso debería ser una HB 220. ¿Vale? Fijaros que está muy lejos, muy lejos, muy lejos de la resistencia de acuerdo por Axil. ¿De acuerdo? Esto suele suceder. ¿Vale? Hay mucha diferencia entre la resistencia de acuerdo a un Axil y la resistencia de acuerdo a Pandeo. No tiene, de acuerdo, y el cálculo a Pandeo. ¿De acuerdo? Los perfiles son muy, muy, muy diferentes. Con lo cual, si alguien hubiera probado con un 120, un 140, algo de eso, pues se hubiera quedado corto y hubiera vuelto a probar. Es decir, le tocaría hacer el proceso varias veces. Con lo cual, este criterio, de acuerdo, que hemos dado aquí, que repito, yo no me lo he sacado de la manga, de acuerdo, está en algunos ejercicios, no está en ningún ejercicio de compresión porque no hay como tal, pero estaba en ejercicios de flexocompresión que veremos más adelante, ¿de acuerdo? Bueno, pues este criterio de dimensionamiento es útil de utilizar, ¿vale? Si no, repito, pues habría que probar con un perfil superior y llegar de acuerdo al perfil correspondiente, habría que ir haciendo los cálculos, ¿vale? Este HB que hemos elegido tiene estos radios de giro. El IZ 5,59 por 10 milímetros y el I sub I, el I 9,43. Y presentaba un área de 91 por 10 a la 2 milímetros cuadrados. ¿Vale? Yo la verdad, una vez llegado a este punto, yo hubiera discriminado ya directamente y me hubiera quedado de acuerdo con el único eje que nos interesa, ¿de acuerdo? Con el eje que presenta un menor radio de giro. Cuanto menor sea el radio de giro, ¿de acuerdo? Más capaz, más propenso será el perfil, ¿de acuerdo?, a producir el pandeo, ¿vale? Pero bueno, ellos en muchos ejemplos y en las hojas, en fin, en las hojas que hay que rellenar, esas, ¿de acuerdo?, en el examen y tal, se ponen a calcular los de un eje y otro eje, con lo cual no me lo he querido poner. Es decir, he calculado la esbeltez, esta de aquí, ¿de acuerdo?, la que estábamos calculando aquí, ¿vale?, la que estábamos calculando aquí, pero he calculado ya con los valores reales de los radios de giro. Es decir, he calculado la esbeltez en I, ¿vale? Oye, los 9000, a ver, no nos equivoquemos, ¿de acuerdo? Es que el radio de giro estaba en milímetros y por tanto la longitud de pandeo, que era 9 metros, también había que poner en milímetros, no se puede hacer otra cosa, ¿vale? He calculado, por tanto, la esbeltez en I y la esbeltez en Z. Y como ya teníamos las curvas de pandeo, pues ya sabemos que la curva de pandeo para el eje Y era el AB, con lo cual el coeficiente de imperfección era 0,34 y para la Z el coeficiente de imperfección era 0,49 porque era la curva C, quiero recordar. Sí, era la curva C. ¿Vale? Vale, con eso hemos calculado el phi en cada uno de los dos casos. ¿Vale? Y con eso he calculado el coeficiente de reducción de acuerdo a pandeo, de acuerdo, repito, tanto en el eje Y como en el eje Z. ¿Vale? Uno da 0,5852 y el otro 0,228. Por supuesto, una llega a este punto, sí que ya no hace falta seguir. A lo máximo, lo que van a pedir, como mucho, lo que van a pedir son los coeficientes de reducción en un eje y en otro. ¿De acuerdo? Pero a la hora de calcular la resistencia de acuerdo a pandeo, se utiliza de acuerdo el menor de los dos, claro. Es decir, que aquí simplemente consideramos el menor y aplicamos la fórmula de la resistencia de pandeo, es decir, ese coeficiente de reducción, el área, el límite elástico y el cambio de meceno. Fijaros que aquí ya hemos puesto el área que correspondía a la HB 220, claro, porque la que estamos utilizando ahora es la 220, ¿vale? El F sub I, el cambio de M0, y eso nos da 531,483 kilonewton, ¿vale?
que es mayor que el axil de cálculo de estabilidad que nosotros habíamos obtenido. Mirad, el axil de cálculo de estabilidad era este, 469 tal, con lo cual nuestra resistencia de pandeo es superior y por tanto el perfil en este caso cumple. Era normal, o sea, nosotros sabemos que esto cumplía seguro porque hemos establecido una cota, ¿de acuerdo? Digamos que hemos aplicado ese criterio de dimensionamiento y hemos aplicado que su velocidad relativa, ¿de acuerdo?, fuera menor o igual que 2, con lo cual estamos limitando esa situación. Lo que vamos a ver ahora es si esto se nos va mucho, ¿de acuerdo?, de lo que realmente teníamos. Aquí ya podemos hacer una pequeña verificación, ¿de acuerdo? Y es lo siguiente, mirad, no parece que haya mucha diferencia de este a este, ¿verdad? De 571, que es la resistencia de pandeo, a 470, ¿de acuerdo? Que es lo que nos da o nos ha dado el cálculo de estabilidad, no parece que haya mucha diferencia, ¿vale? Lo vamos a comprobar ahora utilizando los porcentajes, es decir, ya sabéis que tenemos lo que denominamos como grado de utilización o algo así. Tenemos, primero, el grado de utilización de la resistencia axil, que es el axil de cálculo de resistencia por la resistencia axil. Aquí estaremos teniendo que calcular otra vez porque teníamos un área diferente, ¿de acuerdo? Este era el área del perfil HD. Con lo cual ya veis que la utilización a resistencia, ¿de acuerdo?, por compresión, o sea, resistencia axil, la verdad, es baja. ¿De acuerdo? Quiere decir, solamente es un 21,6%, es decir, lo restante en ese caso se estaría, digamos que, se estaría perdiendo, no se estaría utilizando. Pero sin embargo, si calculamos la de pandeo, que es el cociente entre el axil de cálculo y la resistencia pandeo, bueno, pues nos sale un 87,47. ¿Vale? Está bastante cercana al 100, ¿verdad? Digamos que el límite de situación sería de acuerdo al 100 y por tanto estamos bastante cercanos al 100. Con lo cual eso significa, de acuerdo, que hemos acertado con la HE 220, seguro. Seguro. Porque el grado de utilización es muy elevado, es muy alto. Está cercano al 90%. ¿Vale? Si a alguien le genera alguna duda, etcétera, etcétera, evidentemente yo le podría contestar, hombre, sí, se podía probar ahora con un perfil menor, en vez de un 220, un 200, a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor resulta que si hacemos el del HB 200 nos da un 97 con tal. Y ese sea mucho mejor. Porque cuanto mayor sea el grado de utilización, ¿de acuerdo?, sería mejor. ¿De acuerdo? Pero primera, lo dudo y en otra parte, ¿de acuerdo? Ya sabéis que, como estamos utilizando el criterio de dimensionamiento, una vez que vosotros esto esté bien explicado, pues se os aceptará, ¿de acuerdo?, que haya un pequeño margen, ¿de acuerdo?, un pequeño margen en los perfiles, ¿vale? Repito, yo no lo he calculado, no lo he hecho, ¿de acuerdo? Me extraña, ¿de acuerdo? Porque, repito, está muy cercano al 90%, ¿de acuerdo? Y me extraña, ¿de acuerdo?, que el anterior pudiera, ¿de acuerdo?, ser válido, ¿vale? Con lo cual, en definitiva, acabamos de dimensionar, ¿de acuerdo?, nuestro soporte, y nuestro soporte tiene que ser un HB 220, porque soportaría el pandeo con este grado de utilización. ¿Qué es excesivo para el axil de compresión? Sí, para el axil de compresión sí, pero ya sabéis que esto tiene que cumplir todo, ¿verdad? Tiene que cumplir de acuerdo a uno, tiene que cumplir al otro, es decir, tiene que cumplir a todas las acciones, ¿de acuerdo?, que tenemos. Con lo cual, nuestro soporte sería un HB 220. Había un segundo apartado, ¿de acuerdo? Nosotros hemos dimensionado esto, el soporte que nos pedían, y había un segundo apartado en el que decía que el promotor nos consulta sobre la utilización como soporte de un perfil conformado en frío de diámetro exterior 120 y 8 milímetros de espesor, del mismo acero. ¿Vale? Es decir, lo que se pregunta al promotor, ¿de acuerdo?, es si pues, seguramente tendrá o le interesará por motivos estéticos o lo que sea, ¿de acuerdo?, intentar utilizar un soporte, ¿de acuerdo?, que es un tubo cilíndrico, ¿de acuerdo? Es un tubo cilíndrico hueco, ¿vale? Nos dan su diámetro exterior, ¿de acuerdo?, el 8 milímetros de espesor, está fabricado el mismo acero, y fijaros que esta es la nota que nos indican aquí. Pero claro, el asunto es que
en Hacerlor, ¿de acuerdo? En las tablas de Hacerlor, no digo que no pueda estar, sí que puede estar perfectamente, porque hay tubos huecos y todo esto, pero encontrar justamente un perfil que tenga 120 milímetros de diámetro, que tenga 8 milímetros de espesor, en fin, eso es un poco complicadillo, ¿vale? Con lo cual, digamos que este apartado no está diseñado para que utilicemos las tablas de Hacerlor, sino que está diseñado para que lo calculemos manualmente, ¿vale? Y para eso nos han dado que, por lo que no podíamos desconocer, el momento de inercia de una sección circular hueca. Lo pone ahí, de una corona circular. ¿Vale? Vamos a nuestro cálculo. Mirad. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues la sección es esta, el diámetro exterior eran 120 milímetros, el diámetro interior, como tenía 8 de espesor, pues le quitamos simplemente al diámetro exterior 2 veces el espesor y nos queda como diámetro interior 104. Con lo cual, vamos a hacer dos cálculos. Primero, el área de una corona circular, ¿de acuerdo? Es decir, pi r al cuadrado menos pi r al cuadrado, el pi radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado. Es decir, el área de la corona circular sería esto, pi partido por 4, diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado, y lo calculado. Eso nos da 2.814,867 milímetros cuadrados. ¿Vale? Eso sería el área de nuestra corona. ¿Vale? A ver, mirad, aclaro una cosa. Con este área sería más que suficiente, ¿de acuerdo? Para comprobar si resiste de acuerdo a axil. Porque lo único que tenemos que hacer sería calcular la resistencia axil, que sea el área por el límite elástico por el gamma partido gamma m0, y eso lo tenemos todo. Es decir, tenemos el área que hemos pasado a metros cuadrados, el límite elástico que lo tenemos en kilonewton partido por metro cuadrado y el gamma m0. Con lo cual eso nos quedaba 737,23 kilonewton, que es superior a los 514,6875, que era el axil de cálculo a resistencia. ¿Vale? Con lo cual, con esa superficie que tenemos, con esa sección, sería suficiente, ¿de acuerdo?, para que soportara, ¿de acuerdo?, axil. ¿Vale? El problema, evidentemente, y todo el mundo lo intuye, lo vamos a tener a acuerdo a Pantea. Vale, mirad, he hecho primero una cosa, y es que, como ya tenía aquí el cálculo geométrico, he calculado también el momento de inercia. ¿Vale? Nos daban la formulilla, simplemente he utilizado la fórmula que ellos nos proporcionaban, ¿eh? No hemos hecho nada diferente. ¿De acuerdo? Pi por el radio exterior al cuadrado, radio interior al cuadrado, tal. Es decir, simplemente hemos aplicado la fórmula, ¿vale? Mirad. Como el diámetro exterior era en 120, el radio era en 60, el radio interior era la mitad de 104, que era 52, con lo cual aquí lo tenemos en milímetros. Da un número bastante exagerado, pero repito, porque está medio en milímetros, ¿vale? Oye, los momentos de inercia, ¿de acuerdo? Que nosotros estamos calculando, que son los geométricos, tienen unidades de longitud a la cuarta, con lo cual son milímetros a la cuarta, pero bueno, lo que nos sale de la formulilla, no había que, en fin, no había que pensar nada, ni había que sopesar nada, ¿vale? Con lo cual, la esbeltez, ¿de acuerdo?, será la longitud. Aquí hemos puesto simplemente el radio de giro. Aquí había que poner el radio de giro, pero el radio de giro ya sabéis que era la raíz del momento de inercia partido del área. Con lo cual teníamos el momento de inercia y tenemos el área, es decir, esos dos cálculos los hemos hecho aquí. Repito, ya os definí de acuerdo a lo que era el radio de giro. El radio de giro era la raíz, ¿de acuerdo? Y el radio de giro, esto lo tenéis que recordar, estas cosas os las he escrito en teoría. Era el momento de inercia partido del área, ¿vale? Con lo cual hemos calculado el área y el momento de inercia, pues nada, calculo el radio de giro. El radio de giro varía 39,7. Eso lo llevo a la esbeltez reducida y me da 2,611. ¿Vale? Calculo el phi teniendo en cuenta simplemente, de acuerdo, la curva de pandeo correspondiente. ¿Vale? Había un apartado específico, ¿de acuerdo?, para perfiles, tubos de chapa simple o agrupados y además conformados en frío. ¿Vale?
Fijaros que en este caso, como los ejes Y y Z son los mismos, de acuerdo, son simétricos, la curva de Pandeo era la C, ¿vale? Con lo cual la curva de Pandeo era la C y por tanto el coeficiente de imperfección 0,49. Calculéis eso y por tanto, ¿de acuerdo? Una vez tengamos el phi calculado, valía 4,5, lo llevo a la expresión del coeficiente de reducción a Pandeo y me da 0,122,463. Y con eso calculo la resistencia a Pandeo, ya lo tengo todo. Tengo el coeficiente de reducción, el área que ya hemos calculado anteriormente, el F sub I y el gamma meteor. Y eso nos da 90,288. Una resistencia muy baja, ¿de acuerdo? Porque resulta que nosotros teníamos, de acuerdo, que soportar 460 y pico kilonewton, con lo cual esa resistencia que hemos calculado es mucho menor que la SIL de cálculo y estabilidad y por tanto no cumple. Es decir, habría que contestar al promotor, ¿de acuerdo? Que ese soporte no se puede utilizar, punto. ¿De acuerdo? Os pondré algún otro, ¿de acuerdo? Os pondré algún otro. Yo creo que el ejercicio no era excesivamente difícil, es un ejercicio muy normalico, ¿de acuerdo? De comprobación, o sea, dimensionamiento, ¿vale? Ya sabéis que tiene la pequeña complicación en fin, de pasar de un perfil a otro, etcétera, etcétera, pero estaba bastante claro, no había así cosas raras que calcular, ¿vale? Simplemente en este caso me ha parecido conveniente utilizar esa cuestión, ¿de acuerdo?, del criterio de dimensionamiento, que a lo mejor, evidentemente, vosotros no habéis utilizado, habéis utilizado en la tarea, de acuerdo, otro valor, pero bueno, era simplemente hacer las comprobaciones, era lo mismo, ¿vale? Venga.